Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre desde esta plataforma te resalto las noticias más impactantes que están dando vuelta alrededor del mundo. En este caso una noticia que está en portada de varios diarios digitales es lo que ocurrió en el río Rímac, un río peruano. Pero antes de ir a esta noticia que está en portada, vuelvo a repetir, de varios periódicos, pero dentro de unos minutos iremos a la noticia en concreto que se titula Ciudadanos venezolanos limpian ribera del río Rímac como muestra de agradecimiento. Pero para los que no conocemos qué es el río Rímac y el contexto de la situación de la contaminación que hay allí, vamos a entrar por supuesto un poco a Wikipedia para conocer qué es el río Rímac. Es un río del Perú perteneciente a la vertiente del Pacífico en el que desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao, conjuntamente con el río Chillón por el norte y el río Lurín por el sur. Tiene una longitud de 160 kilómetros y una cuenca de 3.312 kilómetros cuadrados, de la cual 2.237 kilómetros cuadrados es cuenca húmeda. La cuenca tiene un total de 191 lagunas, de las cuales solamente 89 han sido estudiadas. El nombre Rímac proviene del quechua que significa hablador, motivo por el cual este río también es conocido por los limeños como el río hablador. Este nombre tiene su origen en una curiosa forma de dar vida al río. Se debe a que en la zona de Lima existió una cultura llamada Pachacamac. Ellos construyeron al borde del río unas galerías con un espacio donde ingresaba un sacerdote sin ser visto. Los pobladores se acercaban al río, que era considerado un apu, deidad, y le consultaban sobre sus cosechas, su futuro, pedían consejo, etc. Todo frente a dichas galerías construidas para ello. El sacerdote respondía desde adentro para hacer creer que era el mismo río quien hablaba. Incluso el Inca bajaba a consultar al río por sus sabios consejos. Este es el origen del por qué se le llama río hablador o río Rímac. Otros sostienen erróneamente que probablemente le fue dado en la época de los incas, debido al fuerte ruido que hacían sus aguas en temporadas altas al chocar con las piedras del fondo. Si fuera así, muchos ríos de la costa se llamarían también hablador, pero solo al Rímac se le llama así por este detalle de la cultura Pachacamac. Y atentos a este dato que yo no lo conocía. De una mala pronunciación o escucha, los españoles entendieron Lima en lugar de Rímac, razón por la cual se generó el nombre de la ciudad de Lima como una derivación de la misma por haberse deformado su pronunciación. O sea que la ciudad de Lima debe el nombre a este río. Pero lamentablemente hoy te voy a contar algo tristísimo de este río. En este caso vamos a un artículo de la revista ITL que dice: el río que se quedó sin vida. Los pocos peces que aún surcan sus aguas habitan en las zonas de la Sierra de Lima, antes del cruce con el río Blanco, en San Mateo. Los camarones han desaparecido, el 85% de su biodiversidad ha muerto. Recuperar sus aguas costaría más de 4.000 millones de dólares y tomaría de 10 a 20 años, dice el ex ministro de Energía y Minas, Pedro Gamio. Desde sus nacientes y a lo largo de sus 145 kilómetros de extensión, sus aguas van dejando de ser cristalinas y adquieren tonalidades ocre, rojizas y hollín. Luego de la Atarjea, el río está virtualmente devastado por la contaminación. ¿Cómo se convirtió el Rímac en el basurero de la ciudad de Lima? El cauce del río Rímac atraviesa de principio a fin el poblado de San Mateo en la Sierra de Lima. Sus aguas son flanqueadas por unos muros de concreto sobre los que en algunas zonas se asientan los tenderos a vender sus productos. Frente al mercado, apostado en uno de esos muros de concreto y con una mirada inalterable, reposa Jorge Sédamo Paucar, de 72 años, poblador que vive allí pero que posee una granja en las alturas de la represa de Yuracmayo, junto al resto de su familia. Es en esta zona punto de encuentro de las aguas del Rímac con las del río Blanco, uno de sus afluentes, donde Sédamo confirma que habitan truchas. Hay bastantes criadores, pero también hay truchas en el río Blanco, cerca de Casapalca. Hasta allá llegan algunos pescadores a recogerlas. Aquí en el Rímac hay muy pocas. Los peces se mueren cuando el agua del río Blanco llega al Rímac. Se mueren en Casapalca por la contaminación de las mineras, explica. Muy cerca de Casapalca se encuentra la cuenca de este río y solo a unos kilómetros la Contraloría General de la República,
ha calculado que existen 22 botadores, 3 empresas mineras, 9 pasivos mineros, 17 desagües industriales y 11 desagües de centros poblados. La parte alta es clara y saludable. Hay peces y criaderos de truchas. Cazapalca y que nahuales, las mineras que operan en la zona tienen autorización para descargar sus relaves tratados al RIMAC, asegura la coordinadora de la recuperación del río, Flor de María Huamani, de la Autoridad Nacional del Agua. Jorge Luis Vaca, uno de los artistas que en 2009 emprendió un viaje por todo el RIMAC para retratar su estado, contó que en sus orígenes, en la región de Junín, los afluentes del río son limpios y se puede beber de sus aguas, pero el paisaje cambia radicalmente en Cazapalca. Más adelante un canal desvía agua del río hacia la mina Cazapalca, una montaña de relave. Tratamos de caminar hasta allá, nos detienen, está prohibido el ingreso. No hay nada que ver, solo es relave. En los terrenos de la minera, los quenuales, hay basura. En el río una espuma que nos indica que ya no podemos tomar más agua directamente de él. El cambio fue de golpe. Existe una amplia distancia entre lo que la ANA sostiene y las declaraciones de otros pobladores de San Mateo que aseguran que la escasez de truchas se debe a la presencia de las mineras. Un caso específico es el de la pesca. Muchas personas dependen de esta actividad para subsistir en el río y al estar contaminado no podrían extraer peces y no tendrían ingresos para comer. Otro caso es el de la caza, donde la contaminación de la cuenca afecta a los animales y estos sufren enfermedades, las cuales los hacen inconsumibles y por tanto improductivos, señalan los especialistas del blog de la PSUCP, Contaminación en la cuenca del río Rímac. Lo cierto es que la trucha ya no es un alimento abundante en San Mateo. Hace algunos años, según recuerda Sédamo, había muchas y su precio era bastante accesible. Y conforme uno va descendiendo por la ribera del Rímac, la posibilidad de encontrar truchas o algún otro animal que viva en el río se hace cada vez más remota. El último rastro de vida fueron unos renacuajos que poblaban a montones las aguas a la altura del distrito de Matucana. En lo que resta del camino hacia Lima, el estado del río atraviesa un desmedro constante y progresivo. Sus aguas cristalinas adquieren una coloración ocre y las moscas, atraídas por el olor que emanan los desmontes, empiezan a reemplazar a las mariposas y otros insectos. Muy buenos días, Pedro. Me encuentro exactamente en el puente de Dueñas. ¿Por qué? Porque justamente vamos a mostrarles cómo se encuentra ahorita el cauce del río Rímac, porque el COEN ha advertido sobre el riesgo de desborde en los 3 ríos de la capital, entre ellos el Rímac, el Chillón y Lurín, debido a las intensas lluvias que se producen en la sierra del país justamente a esta época. Pero ¿qué pasa? Pese a esta advertencia, las personas, vemos, continúan arrojando desperdicios, continúan arrojando basura. Han convertido prácticamente el cauce en su tacho de basura. Vemos, por ejemplo, hasta muebles, roperos. Han usado estas riberas y hasta incluso hemos visto también, porque hemos recorrido ambos extremos de este puente, que algunas personas usan como fumaderos o guarida. Las personas de mal vivir usan como guarida las riberas de este río. Hasta el momento no hemos visto trabajo de la municipalidad para limpiar esta zona, pero esto es una responsabilidad compartida, Pedro, tanto de parte de las autoridades como de las mismas personas que arrojan la basura. Es importante una supervisión preventiva de las autoridades, de la municipalidad específicamente, porque no puede suceder esto, Pedro. Justamente el COEN ya ha advertido de este riesgo. Vamos a enfocar justamente en la parte del frente. Mi camarógrafo te va a mostrar. Prácticamente no queremos especular, pero están muy cerca las casas, ¿no? Que viven cerca de la ribera de este río y directamente lanzan ahí la basura como si fuera su tacho prácticamente. Esto ocurre en ambos lados, incluso hemos visto hasta platos aquí, muebles, que son llevados también por el cauce de este río que, bueno, ahorita se ve, no hay tanta afluencia, pero sí el COEN ya ha advertido sobre el riesgo de un desborde, Pedro. Realmente es tristísimo ver la contaminación y el conflicto ambiental que ocurre en este río Rímac. La noticia que está en portada en los principales periódicos digitales es: ciudadanos venezolanos limpian ribera del río Rímac como muestra de agradecimiento.
Los cientos de voluntarios recogieron más de 1 tonelada de residuos sólidos. Estos migrantes venezolanos participaron de una jornada de limpieza en las laderas del río Rímac de Lima como muestra de agradecimiento a los peruanos que les han brindado apoyo durante su residencia. Qué buen gesto, realmente qué buen gesto. Con guantes, máscaras y grandes bolsas, los 450 participantes recorrieron aproximadamente 3 kilómetros de la ribera del río que atraviesa y abastece de agua potable. Los voluntarios, entre los que se encontraban ciudadanos peruanos, recogieron más de 1 tonelada de residuos sólidos como plásticos, botellas y neumáticos. Para el migrante venezolano Jean Aguilera, esta actividad les permite agradecer la acogida que les brinda el país. Él indicó: me parece fantástica la actividad, ya que de alguna manera podemos aportarle a la sociedad peruana en agradecimiento, en mi caso como venezolano inmigrante, y en suma forma de decirle al país que nos está abriendo las puertas, muchas gracias. Cabe resaltar que la Brigada Gracias Causa de la ONU nació en marzo con el objetivo de realizar acciones sociales en agradecimiento y beneficio de la comunidad peruana. Esta no es la única actividad que ha realizado los ciudadanos venezolanos. Hace unos días también se conoció que un grupo de extranjeros decoró con arreglos navideños algunos puentes de Lima. Incluso el video donde se le muestra la acción se convirtió en viral. Y qué bueno realmente esta acción de estos 450 venezolanos limpiando de desechos los bordes del río Rímac, y también habla de unirnos, ¿no?, como comunidad. Ellos están saliendo de un lugar terrible donde están viviendo ahora, de unas condiciones realmente desastrosas, y llegan a un país que les abre las puertas, un país abierto como es Perú, y quieren agradecer por supuesto a todo el pueblo peruano de esta forma, limpiando los bordes de los ríos. Realmente agradecer a estos venezolanos que por supuesto están haciendo algo por la patria que los acoge, y realmente eso es de gran bendición, ser agradecido en la vida, ¿no? Tantas personas muchas veces que llegan a un país y en vez de ser agradecidos comienzan a hablar mal de ese país o simplemente no hacen las cosas bien. Cuando un país te abre las puertas, lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido. Así que una gran felicitación a estas personas que están realizando estas acciones. Lo que tenemos acá es demostrar cómo dos pueblos unidos pueden también tener un impacto en temas de cambio climático. La actividad me parece fantástica, ya que de alguna manera podemos aportarle a la sociedad lo que, bueno, en agradecimiento en mi caso como venezolano, y soy migrante, y es una forma de decirle al país que nos está abriendo las puertas, muchas gracias, ¿no? Señores, así son las cosas, y bueno, queríamos destacar esta noticia en el día de la fecha. Gracias por mirar los videos que siempre te ofrecemos en este canal, gracias por suscribirte, gracias por dejar tu comentario, y por supuesto gracias también por, a través del email, dejarme temas interesantes para comentar a través de esta plataforma. Un saludo enorme, te deseo un excelente día. Chau, chau.